Como siempre, empezamos por las portadas y es de últimas noticias de Caracas. Dice, los socios de PDVSA, de la gran empresa petrolera venezolana, preservan sus negocios en Venezuela. 21 firmas extendieron recientemente y por 15 años su estadía operativa en este país bolivariano. ¿Qué dice aquí? Entre las interesadas hay empresas petroleras de Rusia, China, Brasil, Ecuador, Cuba, India, Vietnam, Bielorrusia, Corea del Sur, Estados Unidos, Italia y España, así como compañías nacionales, las cuales realizan operaciones de exploración, producción y mejoramiento de los crudos. Esto es una noticia muy importante porque a pesar del bloqueo y a pesar del ablandamiento que acaba de decretar el señor Joe Biden, esto continúa y esto significa un gran impulso para la economía venezolana. En la parte inferior se ve a Nicolás Maduro a propósito de la visita que recibió en el Palacio de Miraflores del boxeador venezolano Ender El Tigre Luces, quien, como dice la nota, recientemente obtuvo el Campeonato Mundial Juvenil Superpluma de la FIB. Y el púgil obsequió unos guantes de boxeo al mandatario y compartió con el jefe de Estado su cetro de campeón mundial. Ahí tienen esta fotografía interesante, llamativa. Y acá una nota que también llama la atención, pero que se tiene que destacar es: Michelle Bachelet afirmó que la retoma del diálogo entre el gobierno y la oposición es alentadora. Por su parte, Marcelo Ebrard, canciller de México, aplaudió el retorno de las negociaciones. Esto también da cuenta de cambios significativos en la política exterior de Venezuela, política exterior de Estados Unidos y la participación de algunos países, que en este caso como es México, que además alientan nuevos encuentros para poder confirmar, reafirmar y profundizar la democracia en Venezuela. Pasamos a página 12, lo que ocurrió este fin de semana, muy importante, con censo, es decir, hubo un censo. A 12 años del anterior y con el despliegue de más de 650,000 trabajadores, se concretó el primer censo bimodal de la historia argentina. La mitad de los habitantes eligió la versión digital, lo que aceleró el operativo, y hoy se conocería la cifra estimativa de la población total de Argentina. En 3 meses los datos desagregados por sexo y lugar, y en 8 los resultados definitivos. Es decir, en 8 meses se tendría resultados definitivos del censo ocurrido este fin de semana, y que además con todo esto podría lanzarse una serie de análisis, de estadísticas y proyecciones sobre lo que es Argentina. Muy importante lo que ocurre en Argentina. En Ecuador se tenía previsto realizar este año también un censo, se suspendió, se lo volvió a plantear, y el día de ayer también se hizo el lanzamiento para realizar el censo en Ecuador, también después de 12 años, exactamente igual. Y el Universo de Guayaquil: el mercado del diésel en su peor crisis en el mundo desde 1970. País petrolero como el ecuatoriano tiene que pasar por la angustia de lo que pasa en el mundo, cuando en realidad lo que falta es una política pública nacional, local, soberana, autónoma, para poder dar cuenta de lo que debe hacerse con el diésel en el Ecuador. ¿Para qué están planteando todo esto? Para justificar que el subsidio que se paga a este momento por parte del Estado al mercado del diésel se acabe. ¿Qué dice exactamente? Por eso está planteada esta portada. Analistas consultados por este diario anotan que un escenario de precios altísimos a futuro es muy probable con la caída de reservas y la falta de producción. Y entonces, ¿qué quieren? Es quitarse efectivamente el subsidio del diésel que utilizan sobre todo vehículos, camiones y automotores para la producción del país. En eso se encuentran. Y acá, fíjense, videos comprometen al ex vicepresidente. 2 videos que muestran presuntas prácticas ilegales en la época de Jorge Glass, que dirigió los sectores estratégicos. Qué casualidad que lo hace. La difusión la hizo el portal de investigación Código Vidrio entre ayer y el pasado martes. En tanto, ayer y durante 4 horas se realizó la diligencia de la Corte de Justicia de Santa Elena. Estos videos han sido manipulados. Hay incluso un portal que demuestra que la voz está manipulada, que no corresponde precisamente, pero como se trata
Casa de Código Vidrio, un espacio, un portal financiado por agencias internacionales y agencias de inteligencia, como digo en mi cuenta de Twitter el día de hoy, con el único propósito de asesinar la reputación, la imagen, por ejemplo, de Jorge Glass o de Rafael Correa o de los militantes de la Revolución Ciudadana, pues se ha dedicado a esto. Qué casualidad que lo lanza el día de ayer en la audiencia audiencia de apelación al habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Qué casualidad. Estos señores que se dicen periodistas en la práctica son agentes muy agenciosos, por supuesto, para tratar de asesinar la reputación. No tienen ningún respaldo, no lo señalan bien, y supuestamente quien habría grabado esos videos salió a decir que están manipulados y que eso jamás se mencionó. Hay un video que circula del señor José Luis Cortázar, quien fue miembro del equipo de seguridad del presidente Correa y también dirigió algunas entidades del gobierno de Correa, también salió a desmentir esto, pero el Universo jamás lo tomará en cuenta. Y acá, esto. La policía del Ecuador alerta de la escuela de sicarios que habría en Durán. Afirma que organizaciones reclutarían hasta a niños para expender drogas e instruirlos en el manejo de armas. ¿Y qué hacen para eso? ¿Qué han hecho para eso? Nada, absolutamente nada. Alerta sobre eso, pero no hay ni un solo preso, no hay ni una captura, nada. Es más, el día de ayer hubo varios crímenes en la ciudad de Esmeraldas y esta madrugada 2 coches bomba en la ciudad de Esmeraldas. ¿Qué pasaba en Esmeraldas? Que está en estado de excepción. ¿Qué se supone que debería haber en Esmeraldas? Alto control militar, policial, pero coches bombas. Ayer se asesinó vilmente por parte de sicarios a un abogado, un magistrado de la Corte Provincial en su momento, y ahí está. De esto, obviamente, no se dice nada en el Universo. Pasamos a la República de Perú. Para variar, en la misma lógica, fiscal entrega pruebas de la ruta del dinero para Keiko. ¿Se acuerdan cuándo fueron las elecciones en Perú y la señora Keiko Fujimori participó? ¿Por qué la fiscalía en ese momento no hizo nada? ¿Y por qué le permitieron participar en las elecciones si tenían todo esto? ¿Qué dice además la fiscalía? Que tiene detalla fechas, horas y montos de las campañas del 2011 y el 2016. Y con todo y eso, le dejaron participar en las elecciones del 2021. ¿Para qué? Para que no pudiera ganar el señor Pedro Castillo. Pero bueno, miren toda la información que supuestamente ya la tenía la fiscalía. ¿Por qué se demoraron tanto? Dice, además, tiene la fiscalía evidencias aportadas por el grupo Ramsus y Credit Corp, que admite haber filtrado 3 millones de dólares a la candidatura de Keiko. 3 millones de dólares. Y no pasó absolutamente nada. Y ahora se están rasgando las vestiduras cuando ya pasó todo eso. Vamos a Milenio de México, periódico que además de no tener una línea muy abiertamente periodística, sino bastante política también, ¿qué hace con respecto a lo que dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Habrá continuidad con cambio en el 2024? ¿A qué se refiere? A que en las elecciones del 24, es decir, del 2024, continuará, se planteará un nuevo candidato por parte del movimiento que apoya a Andrés Manuel López Obrador. El mandatario confía en que su relevo siga con la transformación, por lo que asegura que nadie quedará excluido de la contienda electoral. Monreal celebra que lo hayan tomado en cuenta. Hay algunos nombres que suenan ahí, pero acá hay algo importante que se quería destacar. La Cumbre de las Américas. Ortega descarta ir a la cita. Olvídense, no nos interesa. No les interesa a muchos no les interesa ya la cumbre. Por lo tanto, insisto, aunque canse, ya no es cumbre y ya no es de las Américas. Y aquí está lo que menciona Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. La CELAC es un punto de encuentro de América Latina y el Caribe. Tenemos que hacernos respetar, destaca aquí. Tenemos que hacernos respetar, no le podemos estar pidiendo a los Estados Unidos que queremos ir a su cumbre. A nosotros no nos estimula su cumbre, subrayó el presidente nicaragüense, que en la fotografía aparece con su esposa, también la vicepresidenta de ese país. Y en el costado derecho, presidente ucraniano, el señor Zelensky, prorroga ley marcial por 90 días. Pues sí,
En vez de prorrogar las leyes de esta naturaleza, siéntese a conversar, resuelvan el conflicto y se acabó esta guerra. Un accidente de autobús en Jalisco deja 13 muertos, la noticia de última hora también de Telesur, y atacan con explosivo una estación policial en Tibú, Colombia. Ya sabemos para dónde apuntan estos ataques en ese país. Vamos con Nodal, que en la parte superior ha actualizado esta información, porque en la parte inferior vemos que mantiene la información del día de ayer. Vicecanciller cubano, lo mencionamos también nosotros ayer en el programa, que afirma que pese a las medidas de Estados Unidos, el bloqueo contra la isla continúa. Y más información de otro orden, pero destaquemos esto. Lula celebra su boda con la socióloga Rosángela Silva, a quien conoció durante su excarcelación. Esto menciona el portal Noticias de América Latina Nodal. Sí, efectivamente, ayer se realizó la boda de Luis Ignacio Lula da Silva, con una gran penetración de difusión e información en redes sociales. Vamos cerrando con RT también, ya son 1.730 los combatientes ucranianos parapetados en Azovstal que se entregaron a las tropas rusas, informa el Ministerio de Defensa de Rusia. ¿Ustedes han visto esta información en otros medios? No, para nada. Es más, insisto, cada vez baja el volumen de información en la llamada prensa occidental con respecto al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué será? Pues las decisiones tomadas, las acciones tomadas y las acciones militares van confluyendo hacia otra perspectiva de este conflicto. No digo ni para bien ni para mal, pero es otra la perspectiva. Y cerremos con lo que hace normalmente la agencia EFE, destacar lo que dice el señor Biden. Estados Unidos se acerca a Cuba y Venezuela para salvar la cumbre de las Américas. Miren, señores, esto ya parte de otro análisis. Ese es un titular editorializado, evidentemente, ese es un deseo que se está planteando no solamente la agencia EFE, sino el propio Estados Unidos. De la única forma que el señor Biden puede salvar la cumbre es eliminando el bloqueo a Cuba y Venezuela y las medidas que tiene de sanción también contra Nicaragua. La nota dice, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, decidió relajar las sanciones contra Cuba y Venezuela en un momento en que parte de la región ha criticado a su gobierno por no invitar a esos países a la próxima cumbre de las Américas. La única forma en que alivie cualquier tipo de distanciamiento entre América Latina y Estados Unidos es eliminando las medidas, el bloqueo, el hostigamiento de Estados Unidos contra Venezuela y contra Cuba. Cuando eso pase, será otro el escenario para conversar. Y en la parte superior, como siempre decimos, se encargan de Estados Unidos. La primera dama de Estados Unidos llega a Ecuador para iniciar su gira por Latinoamérica. Hoy tendrá el presidente Lazo una amplia agenda con la señora Jill Biden en Quito, Ecuador. Pues sí, vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.